Escándalo mundial. Ahora sí, lo que muchos estaban sospechando. El New York Times lo hace oficial, una investigación que destapa la operación secreta más peligrosa del siglo. Estados Unidos no solo financia, sino que dirigió y dirige los ataques contra Rusia en Ucrania. Sí, y todo esto desde la base militar en Alemania. Veamos de qué se trata la noticia. Todo quedó al descubierto. Un impactante informe de The New York Times confirma lo que muchos sospechaban. Estados Unidos ha estado manejando la guerra en Ucrania desde las sombras. La Task Force Dragon, una operación secreta en Alemania, dirigió con precisión ataques contra Rusia, proporcionando inteligencia clave a Kiev. Pero esto no es todo. Washington permitió ataques dentro de territorio ruso, violando sus propios límites y dejando en evidencia la injerencia directa de la CIA y el Pentágono en la planificación de ofensivas estratégicas. Incluso la fracasada contraofensiva de 2023 fue resultado de disputas internas en Ucrania y decisiones erráticas de Zelensky. La incursión en Kursk fue la gota que colmó el vaso. Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte y para ello le damos la bienvenida a nuestra amiga Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás? Ahora sí todo el mundo está hablando de lo que ya el presidente ruso Vladimir Putin desde inicio de esta guerra venía denunciando. Hola Mirel, mis saludos para ti, saludos para los usuarios que nos acompañan. Esto es un secreto a voces, la verdad. O sea, creo que todos estamos de acuerdo que esto es un secreto a voces, pero es muy importante que una fuente como el propio New York Times dé cuenta de esto, ¿no? Porque es la confirmación de lo que decía además el presidente Putin, pero lo que todo el mundo ha hablado desde que este conflicto inició. Y hay detalles importantes allí, ¿no? O sea, cómo se vino haciendo. En ese informe, ellos citan incluso un informe del Pentágono donde se revela 66.500 millones de dólares en armas en suministro. O sea, eso además lo colocas en contraposición con toda esta locura arancelaria de Trump que se supone que se fundamenta en buscar recursos y mientras ves cifras como estas de lo que se le ha aportado a Ucrania, y esto es nada más, eso es nada más en términos de armamento, porque también se le aportó en metálico. Entonces, no son pocas cifras y es muy importante que todas estas cosas vayan saliendo a la luz y se confirme una vez más, no solamente lo que ha planteado gran parte de la opinión pública, sino incluso el propio presidente Putin. Sí, es correcto. Además, esta operación secreta Force Dragon eh, proporcionaba coordenadas, tecnología satelital, asesoría directa para atacar infraestructura rusa. No estamos hablando de cualquier cosa aquí. Imagínense cada misil HIMARS, por ejemplo, lanzado por Ucrania, ser supervisado por agentes estadounidenses. Uh-huh. Es grave lo que reveló el New York Times. ¿Que no nos sorprende? No. ¿Que el presidente ruso lo denunció una y mil veces desde inicio de la guerra? Pues sí, sí. Y ahora con esta revelación, pues se destapa una olla que no solo salpica a Joe Biden, sino que también salpica al ex canciller alemán Olaf Scholz, porque desde su territorio se planearon los ataques. Entonces esto pica y se extiende. ¿Cuál es entonces la responsabilidad que tiene Alemania en permitir que desde su territorio hayan atacado territorio ruso? Eso por un lado. Por el otro lado, ¿y qué pasa con Donald Trump? Porque debe estar al tanto de esto. Y estas operaciones no han cesado, porque recuerden ustedes que Donald Trump suspendió la inteligencia a Zelensky, pero luego la reactivó.
Entonces, estamos hablando que al día de hoy, Estados Unidos sigue proporcionándole inteligencia a Zelensky, además de envío de armas. Entonces, ¿en qué nos deja este panorama y qué tan peligroso puede ser la revelación de el New York Times? Porque aquí estamos hablando guerra por poderes, Nancy. Esto ha dejado de ser un eufemismo, ha dejado de ser una retórica constante prorrusa, no. Ahora ha mutado el conflicto en Ucrania en una coguerra. O sea, es decir, una operación quirúrgica dirigida desde los escritorios alfombrados, pantallas de alta resolución y satélites de precisión del Pentágono, combinado con unos agentes estadounidenses dentro de la base en Alemania. Entonces, lo que ha revelado el New York Times no es que solo es alarmante, es que es la confirmación de que se puede fraguar incluso una tercera guerra mundial en silencio. Sí, sí, así es. Y a lo mejor hasta por allí serían los tiros con Ucrania, o en un principio lo que quería generar Joe Biden, ¿no? Usar Ucrania como carne de cañón y Estados Unidos como cerebro y brazo ejecutor de la guerra. Entonces es bastante complejo, Nancy. Sí, toda una locura, sin lugar a dudas, lo que estos sujetos pretendían desatar, la cantidad de dinero puesto en esto. Pero una de las cosas que uno no puede evitar que le llamen la atención cuando se ven informes como estos es que a pesar de todo este control estadounidense, de toda esta ayuda, de que se dan detalles como que eran los enviados estadounidenses los que dirigían, los que decían qué era lo que se iba a hacer, cómo se iba a mover, etcétera, etcétera, a pesar de esto, el resultado del régimen de Kiev es nefasto, pues. O sea, no hay posibilidad de hablar de victorias allí. O sea, con todo y este manejo al mejor estilo de un titiritero o de una marioneta, los resultados de Kiev han sido nefastos, espantosos. O sea, una de las cosas que se mencionan en esto es las bajas, ¿no? Se hablan de bajas por el orden de los 68,000 en, en Kursk. Entonces, y todo esto bajo las directrices de estos oficiales estadounidenses. Entonces, imagínate tú, si esos fueron los resultados durante esta tutela directa de parte de Washington, ¿qué queda de ahora en adelante? Es lo que se pregunta uno. Sí, me parece que la misión esta operación secreta no importaba a Ucrania, es decir, para mí Biden iba a matar dos pájaros de un solo tiro, iba a ejecutar la destrucción de Ucrania y por el otro lado, para hacerse con las riquezas en el territorio ucraniano y por el otro lado, una confrontación disfrazada contra su peor enemigo, Rusia. Esta foto que vemos en pantalla es la llegada de Zelensky a esa base estadounidense en Alemania. Fíjense que ahora no podemos decir, o mejor dicho, ahora podemos decir sin ningún tipo de duda que Alemania no es ningún terreno neutral, ni mucho menos, ¿no? Porque entonces desde esta base el ejército estadounidense operaba con frialdad y allí se ejecutaba esta operación secreta Force Dragon, que parece más bien como un nombre de videojuego para una estructura militar. Total. Marca los blancos en esta operación Estados Unidos en el frente ucraniano. Entonces, y estamos hablando que estos no son meros asesores, ¿no? O sea, estamos hablando altos funcionarios militares estadounidenses, además usando imágenes de satélites, comunicaciones interceptadas,
Es decir, allí hay un espionaje electrónico también y bueno, el uso de cada misil, ¿no? Que también tiene un componente que incluso el presidente ruso lo decía, ¿no? Es una agresión directa de los Estados Unidos contra el territorio ruso, pero además entonces la participación de la CIA, Nancy. Sí, esto es un entramado que se sospechaba, pero que al final las propias fuentes estadounidenses dejan a la vista y dan cuenta de cómo este señor simplemente ha sido el títere que todos nos hemos imaginado, el, la mano ejecutora de Washington, ¿no? Cómo ha sido manejado toda esta situación simplemente para atacar a Rusia bajo los intereses de Washington y sin importar, como ya decíamos, lo que pueda suceder en territorio ucraniano, las bajas, cómo entrar en una operación que se ha convertido en todo un desastre como el caso de Kursk, ¿no? Porque además eso es una de las cosas que se evidencia para quienes tenían dudas, es que esta operación fue planificada con la venia de los Estados Unidos y con participación directa de Estados Unidos. Entonces, no cabe duda de su responsabilidad en la misma, pero no solamente en la misma como la ejecución, sino además en la derrota que ha significado, porque recordemos que además Kursk ha derivado en una derrota gigantesca para Ucrania, que los coloca además en una posición después de haber sido vendida como la salvadora, la operación que iba a venir a refrescar a Zelensky y a las tropas, pues ha terminado siendo más bien el cementerio de muchísimas tropas. Y esto con la venia de los Estados Unidos, ahora sí confirmado por sus propios medios. Entonces, realmente es una revelación que, si bien es cierto, no nos impresiona, porque es lo que se ha dicho durante todo este tiempo, sí es muy importante, coloca muchas cosas en su lugar, entendiendo que viene desde las propias fuentes estadounidenses y no porque si esto lo dice RT, entonces vienen todas las dudas encima, ¿no? Vienen todos los prejuicios, pero estamos hablando del propio New York Times. Sí, correcto. Es que incluso este informe de New York Times revela la red de control que va mucho más allá de la base militar estadounidense en Alemania y entonces entra en participación la CIA y trae a colación un evento del 2022 durante los ataques ucranianos a buques rusos cerca de Crimea. Entonces, fíjense cómo se gestó todo esto, amigos de Prensa Alternativa, se ordenó a la Armada estadounidense a compartir en tiempo real inteligencia sensible con los operadores de drones ucranianos. Pero el punto de quiebre de esto lo logró la CIA, que se unió formalmente a las operaciones encubiertas. Entonces ya no era una cuestión de satélites nada más ni de radares, sino que es una agencia de espionaje estadounidense implicada directamente en ataques contra una potencia nuclear como Rusia. Y ahí está lo peligroso. Entonces no es un error, no es un invento, no es que el presidente ruso exageró, no. Incluso el New York Times trae a colación enero del 2024 con la operación Granizo Lunar, que fue planeada por militares estadounidenses y ucranianos con drones occidentales para atacar territorio ruso en Crimea. O sea, es decir, Estados Unidos participó activamente en ataques sobre suelo soberano ruso. Aquí ya no hay una línea roja que cruzó Estados Unidos, es que cruzó toda la autopista, se fue directo al frente. Así, O sea, esta es la verdad, así es. esta es la verdad. Entonces, resulta que no solo fue ayuda defensiva, sino que fue luego artillería pesada, envío de asesores a Kiev. Entonces empezaron a enviar por grupos, una docena, luego dos, luego tres, y finalmente asesores en puesto de mandos ucranianos. Imagínense esto.
asesores en puesto de mando ucraniano. O sea, estamos hablando de militares estadounidenses en los centros de decisión de la guerra. O sea, dirigiendo las estrategias con Zelensky y su círculo, con Sirkin. O sea, a estas alturas ya del conflicto, Nan, no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y el comando multinacional otanista que está operando en esta guerra, realmente. Porque a esto no le podemos negar la participación de la OTAN, porque no es solamente los Estados Unidos, sino también la participación de la OTAN. Entonces, estamos hablando de un comando multinacional, yo diría anglosajón otanista, para atacar a Rusia. O sea, y esto lo que generó fue el colapso interno en Ucrania, una contraofensiva, lo que tú decías, que quedó en ridículo. Pensaban que Rusia no estaba preparado para un ataque de esta magnitud y resulta que, bueno, los ha devorado el oso ruso. Y ahora, bueno, estamos en un panorama completamente diferente, con un quiebre en la inteligencia estadounidense, porque que esto se revelara al público ahora trae otros componentes a colación, porque todavía no sabemos cuál va a ser la respuesta de Moscú sobre esto precisamente. Aunque yo pienso, Nancy, que por supuesto Putin lo denunció una y otra vez, ya Putin sabía esto. Claro. Ya Putin lo sabía. Y Putin actúa en consecuencia. Y bueno, ahora está ganando la guerra. Pero yo te mencionaba el tema de la participación de la OTAN, que está ahora más activa en esta guerra contra Rusia, ¿no? Porque, bueno, podemos ver que, por ejemplo, polacos representan el 90% de los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Rastli. Imagínense ustedes, Ucrania está defendiendo el asentamiento de Rastli y el 90% de los soldados que están ahí son polacos. Es decir, la representación de la OTAN en el campo de batalla. Porque ya ucranianos no tiene Zelensky mucho que digamos, ¿no? Han sido completamente eliminados por los rusos. Y bueno, otros que abandonaron, se fueron, desertaron, y otros andan huyendo para que no los agarren. Pero entonces fíjate lo complicado que está ahora la situación con esta revelación. Hay un componente ahí que no podemos olvidar, Nancy, que es la participación ahora de Donald Trump, porque sabiendo todo esto, bueno, revelándose todo esto al público, hay una ejecución estadounidense que sigue allí permanente, incluso ahora. Así Trump diga que quiere la paz, pero hay una ejecución que se está haciendo desde Alemania con esta operación que aún se mantiene activa, porque la inteligencia estadounidense sigue compartiéndose con Zelensky. Por ende, está directamente vinculada a esta operación que se mantiene desde las bases alemanas. Claro, es que también ahí tú bien hablabas de que se presentan divisiones en lo interno incluso de los Estados Unidos. Siempre ha existido un Estado profundo allí y hay intereses que se van manejando. Pues es mentira plantear que todo el estamento está de acuerdo con que ya no cuadrar, ver cómo conseguir la paz con Putin y terminar la guerra. O sea, no es así. Además que hay intereses que operan por debajo de cuerda, etcétera. Evidentemente esa operación no se ha parado. Lo que podemos hablar es, bueno, niveles, ¿no? A lo mejor ya no hay un tutelaje como el en el de esta ocasión, porque en este informe se dicen cosas así como que cada mañana los oficiales militares estadounidenses fijaban prioridades de los objetivos, unidades militares, piezas de equipo. O sea, ese nivel de detalle a lo mejor ya no existe, a lo mejor se ha reducido, ¿no? Pero de que por supuesto quedan cosas, quedan acuerdos que cumplir, desde luego que sí. Una de las cosas que además a uno le llama la atención saliendo cosas como esta es cómo puede
Putin confiar en una gente que le sale con estas cosas, ¿no? Está esto teniendo precedentes como los acuerdos de Minsk y como lo que ha pasado recientemente, ¿no? Porque se fijó una tregua de 30 días que implicaba instalaciones críticas que el propio Kiev rompió por completo, ¿no? Entonces, teniendo todos estos precedentes, todas estas cartas sobre la mesa, ¿quién va a confiar en treguas o en ceses al fuego con estos personajes? O sea, yo De, de entiendo hecho, que, Nancy, que el gobierno ruso presentó una lista de todas las instalaciones críticas energéticas que ha atacado Ucrania en los últimos días y respetando el alto el fuego. claro, es que, o sea, primero estaba que estaba cantado. Los propios líderes rusos, el mismo presidente Putin lo dijo previamente a este acuerdo, ¿no? Él lo planteó como una posibilidad y bueno, lamentablemente se le cumplió. ¿Cómo se va a una mesa de negociación con esta gente que es impresentable? O sea, que con ellos no se puede negociar, pero además tienes a los líderes europeos que están tirando la cuerda, no sé, quieren meternos a todos en la Tercera Guerra Mundial, líderes como Starmer, como Macron, que están metidos de frente con exacerbar los ánimos. Entonces, en un contexto como este, más allá de que, les decía, ¿no? Putin busca estrechar lazos con Trump y Trump busca estrechar lazos con Putin, pero oye, existen toda una serie de entramados que operan más allá de todo esto, intereses muy importantes, intereses económicos que giran en torno a este conflicto que sin lugar a dudas nos hacen dudar de esa posibilidad. Sí, es correcto. Es que incluso, fíjate que en la zona fronteriza de Belgorod, por ejemplo, se han producido intensos combates en los que participaron los paracaidistas rusos y unidades del ejército como Siver y Atmat. Y los corresponsales militares comenzaron a relatar lo sucedido y en particular un corresponsal militar finlandés, Kosti Heiken. Y este señor fue hasta allá, hasta Belgorod, y aseguró que la OTAN estaba supervisando las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Belgorod, en esta parte. Todos los ataques y los intensos combates que se dieron allí estaban siendo supervisados por funcionarios de la OTAN. Lo asegura este corresponsal militar finlandés que fue al terreno. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que incluso con negociaciones entre Putin y Trump, hay otra cosa que se está moviendo a nivel geopolítico que Trump no puede controlar, que es lo que tú estás diciendo. Trump no puede controlar este tipo de cosas, porque además parece ser que Trump ha perdido el respeto de la Unión Europea, y esto hay que ligarlo con el tema de los aranceles, pues te está atacando a sus aliados, ha perdido la influencia en la OTAN. Recuérdate que, bueno, la OTAN y la Unión Europea están apostando de armas. ¿Para qué? Para no depender de Estados Unidos. Entonces, él no puede garantizarle a Putin que se vayan a respetar los acuerdos. De hecho, ya tenemos este precedente. Llegaron a un acuerdo de un alto al fuego para no atacar instalaciones críticas energéticas y lo primero que ha hecho Zelensky es atacar instalaciones críticas energéticas Así y es. respetando el acuerdo. Porque precisamente Zelensky no puede garantizar absolutamente nada, lo ha dicho el presidente ruso una y mil veces, este señor es ilegítimo, no tiene ni siquiera el mando de su propia fuerza armada. Entonces parece que la OTAN está tomando el mando, eh, muchos analistas ya están diciendo esto, parece que Zelensky perdió el mando de sus fuerzas armadas, nadie le quiere hacer caso, la OTAN con efectivos militares en el terreno. Te pongo un ejemplo, Rasley, el 90% de los soldados que están defendiendo Rasley son polacos.
la OTAN. ¿A quién le hacen caso a esos soldados, Nancy? ¿A Zelensky o a la OTAN? Claro, a la OTAN directamente, por Es supuesto. de lógica, ¿no? Entonces, Ujú. parece ser que ahora hay un cambio en la situación actual con esta guerra. Y bueno, vemos ahora sin medias tintas una OTAN que ya no le importa eh, que salga a la luz su participación en el terreno, ¿no? En el campo de batalla. Fíjate incluso que en Kharkov, todo esto que le estoy diciendo ha pasado esta semana, o sea, en estos días, en estas últimas 48 horas. Numerosos mercenarios extranjeros de las Fuerzas Armadas de Ucrania llegaron a Kharkov. La OTAN mandó un grupo de mercenarios extranjeros para reforzar la defensa de los militares ucranianos. O sea, la OTAN está tomando decisiones, Nancy, y está pasando por encima de Donald Trump, así, sin medias tintas. Está pasando por encima de Donald Trump. Ah, ¿tú quieres paz? Bueno, nosotros no vamos a permitirlo, vamos a seguir enviando mercenarios, vamos a seguir enviando armamento. Bueno, ¿no viste a Macron? Recibió a Zelensky la semana pasada y le dio más financiamiento, le dio más armamento, lo abrazó, lo besó, se hicieron cariñitos. Allí con todo el desparpajo, o sea, porque el Macron eh, quiere continuar la guerra directa contra Rusia. Sí, así es. Y más armamento, más financiamiento para que sucedan cosas como esta, ¿no? Porque tú abres los titulares y ves cosas como esta. Rusia derriba 177 drones y abate a más de 1.300 soldados ucranianos en una jornada, en una sola jornada de combate. Entonces, de verdad que es un conflicto donde hay grandes intereses económicos que se están moviendo por debajo para mantener esto. Eso por un lado. Por el otro tienes un Zelensky que está desesperado porque la guerra continúe, porque es su única forma de permanecer en el poder. Y bueno, y ya ni siquiera, porque fíjate, las propuestas de Putin en estos días sobre la mesa es un gobierno para garantizar firma de acuerdos que se puedan sostener en el tiempo, etcétera. Y la diferencia en este momento es que Putin tiene oídos que lo escuchan en la Casa Blanca en este momento. Más allá de ese ladrido con el que salió Donald Trump, ¿no? Al final ellos tienen una relación mucho más directa en este momento y por más que se lancen de vez en cuando ciertas bravuconadas, se escuchan y cada propuesta que sale de un lado hacia el otro es escuchada. Entonces, quién sabe, ¿no? Habría que esperar a ver qué sucede con estas propuestas. Y el señor Zelensky lo sabe que tiene sus días contados y por eso todas estas preocupaciones. Sí, fíjate que incluso el experto francés y corresponsal militar de la agencia internacional Reporters, Lauren Braille, confirmó 164 franceses que están participando como mercenarios en el conflicto, identificados con nombre y apellido, ¿no? Y él hablaba del envío constante por parte de Macron de mercenarios franceses, o sea, de nacionalidad francesa, al conflicto en Ucrania. Entonces, lo conecto con lo que tú acabas de decir. Donald Trump en un punto se va a dar cuenta que no va a poder manejar a la OTAN. No va a poder pararlo. Tendría que presionar con algo muy fuerte como sacar a los Estados Unidos de la OTAN y ya sabemos nosotros que esto no es una decisión de un día para otro, esto tiene que pasar por el Senado estadounidense, esto tiene que estar autorizado además por los senadores y hay un Estado profundo estadounidense que no lo va a permitir, así de sencillo, que no lo va a permitir y punto. Y este señor la tiene difícil con eso. Entonces, más allá de amenazar con aranceles, con que no te voy a mandar tropas o si te las voy a mandar, no te las voy a mandar, te voy a quitar el armamento, no te lo voy a quitar, más allá de vociferar en los medios de comunicación muy poco
está influyendo Donald Trump en la OTAN en este momento cuando vemos cosas como esta. Abrimos los titulares y vemos la participación directa de la OTAN en el conflicto, una cosa que Donald Trump no quiere. Donald Trump quiere llegar a la paz y quiere que Zelensky le firme el acuerdo para que le ceda las tierras raras. Eso es lo que quiere Donald Trump. Y hasta Sí. ahora Zelensky no ha cumplido absolutamente nada de lo que Donald Trump le ha pedido. Ha ido a lloriquear a Macron, ha ido a lloriquear a Steinberg para que le den más plata, le den más armamento, le envíen más soldados. Y esto lo que hace es una prolongación de la guerra y una masacre sin sentido, porque vamos a poner algo claro, Nancy. Rusia no va a parar. Envíen los mercenarios que envíen el armamento que envíen, Rusia los va a exterminar, así de sencillo, porque ¿son los rusos o son ellos? Están en una guerra, no, o sea, Putin no tiene de otra. Si me vas a atacar a mí, yo te ataco a ti primero y te elimino, punto, se acabó la lógica de la guerra. Entonces Putin no va a parar, no va a dejar de defenderse. Más aún cuando ya estamos viendo las dimensiones reales de esta guerra con esta revelación que hace el New York Times. O sea, esto va mucho más allá, esto es mucho más peligroso que simplemente eliminar ucranianos en el campo de batalla. Esto va mucho más allá, Nancy. Sí, sí, sin lugar a dudas es la confirmación de lo que se venía diciendo. Es complejo, pero bueno, como tú bien mencionas, Putin no va a parar. Putin, a pesar de las revelaciones y de los intentos que ha tenido Estados Unidos, lleva las de ganar. Por eso es el que se sienta a negociar, es el que tiene el sartén por el mango. Y bueno, el señor Zelensky lo que trata es de decirle a Donald Trump que sí le va a firmar el acuerdo, y de repente viene y le dice, cuando logra la visita a la Casa Blanca, viene y le dice que no, y cuando logra que le devuelvan el acceso a ciertas armas y a la inteligencia, entonces vuelve a decir que no y vuelve a decir que sí, y en ese juego anda, ojo, al final Zelensky también termina jugando con Donald Trump, ¿no? Ojo, que le costó el regaño en pleno Salón Oval, pero ha terminado jugando con Donald Trump también. Así es. Amigos de Prensa Alternativa, hemos llegado al final de este reporte. La guerra por poderes ha perdido completamente el disfraz. Lo que ocurre en Ucrania no es un conflicto regional, nada más incierto que eso. Esto es una guerra global, diseñada por el Pentágono, ejecutada por Estados Unidos y la OTAN y pagada por las vidas ucranianas. Esta es la verdad. ¿Qué opinan ustedes de esta revelación de New York Times? Los leo en los comentarios. Es importante saber su opinión al respecto. ¿Qué opinan de toda esta situación, la participación de Alemania, los ataques directos de Estados Unidos desde el territorio alemán hacia territorio ruso? Cuéntenos en los comentarios qué opinan de toda esta revelación que cambia por completo el panorama geopolítico, sobre todo en Europa del Este, porque ahora hay que esperar cuál va a ser la reacción rusa, cuál va a ser la reacción también de Donald Trump con esta situación, y por supuesto qué va a decidir Rusia al respecto. Los leemos en los comentarios. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mireles, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Recuerden compartir los contenidos, por supuesto comentar, y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que así estén informados de todo lo que se está publicando en el canal. Nos vemos en el próximo video.